Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga a todos ustedes. Enviamos saludos desde aquí, desde Europa, para todos los que se conectan con este canal profético, Voz Profética para las Naciones. Quiero que sepan que este canal profético está bajo la cobertura del Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega. Así que para los que me preguntaron, algunos creo que me conocieron obviamente, con el nombre del ministerio Voz Profética para las Naciones, porque fue un encargo de Dios, ¿no? El mandato que Dios me ha dado a mí como profeta de Dios, de entrenar a la nueva generación, a la generación profética del final de los tiempos. Entonces es parte de mi envío, y también yo sé que es de otros profetas. Entonces, no solo en Latinoamérica, sino ahora en Europa, es lo que Dios está haciendo en este caso. Y yo pertenezco principalmente aquí al Centro Apostólico de Avivamiento. Es mi casa, es la casa espiritual donde yo obviamente crezco, trabajo, lidero junto con mi esposo, ¿no? ¿No? Ambos lideramos y nos conectamos con otros ministerios que trabajan en cooperación, y también obviamente tenemos una red apostólica y profética aquí en Escandinavia, en Europa, en la parte norte de Europa, y también una red apostólica y profética en Latinoamérica, ¿no? Entonces ese es el encargo principal que yo tengo, de levantar líderes y también discípulos en las naciones. El día de hoy estoy aquí para compartir la palabra profética del mes de abril. Quiero decirles que desde que soltamos la palabra profética de marzo, ha sido tal cual. Muchas cosas de las que pasaron empezaron a acelerarse, y algunas van a continuar todavía, obviamente, en estos meses. Así que vamos a orar para que sea el Señor siempre guiándonos. Le pedimos al Espíritu Santo, que Él es el que dirige el canal, dirige mi vida, y es el que me da la palabra. Entonces, hasta que no se completa la palabra, yo no puedo hablar. Entonces ya se completó la palabra, y ahora sí, el Espíritu Santo es el que va a hablar por mi boca. Amén. Entonces yo oro para que siempre la palabra que tú recibas sea confirmada por el Espíritu Santo en tu vida, y que la puedas activar de acuerdo a tu fe y a tu comunión con Dios, a tu comunión con el Padre, con el Hijo, pero principalmente con el Espíritu Santo, que es el que está todos los días con nosotros. Y también para que te sea revelada la palabra de Dios a tu vida, ¿no? En algunos casos, algunos de ustedes yo sé que son inmediatamente activados por la palabra profética cuando ustedes siguen direcciones e instrucciones. Entonces, lo que, como les dije, en el mes de enero, febrero y marzo, los 3 primeros meses, Dios ha cerrado un ciclo. Eso es lo que yo he podido ver. Y luego, desde el más o menos 1 de marzo, sí hemos estado en estas 7 semanas que estamos preparándonos. Obviamente hemos estado en preparación para la Pascua. Esta semana comienza la semana de la Pascua. Obviamente, les repito, yo no celebro Pascua Florida, yo no celebro Semana Santa. No, lo que a mí Dios me ha enseñado por el Espíritu es celebrar la Pascua del Cordero. Y por eso que hemos estado y seguimos estando, porque no hemos terminado todavía, en 21 días, desde el 1 de abril hasta el día 21 de abril, estamos en 21 días de devocional preparándonos para la Pascua. Y tiene que ver con libertad, con resurrección, con salvación, no solo para nuestras vidas, sino para nuestras familias. Entonces, Dios está preparando este tiempo donde proféticamente la iglesia siempre va a ver algo en lo espiritual y luego en lo natural de lo que pasa en la Pascua. Es por eso que nosotros estamos leyendo en el devocional el libro del Éxodo desde el capítulo 1, y cada día lo que Dios nos está revelando son cosas tremendas. Es más, a los líderes los está guiando de una manera y a los otros discípulos de otra manera. Entonces,
Eso es lo que podemos ver de lo que Dios está haciendo, cómo está haciendo nuestra preparación, por ejemplo. Y hay muchas cosas que se te tienen que revelar en este tiempo, sobre todo en este proceso de la Pascua, ¿no? La Pascua del Cordero, que es en el que nos tenemos que enfocar porque vamos a ver más adelante qué es lo que nos va a revelar a Jesús, en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. No solo es un día, 2 días, sino todos los días de nuestra vida tenemos que ver que lo que la obra del Señor Jesús se nos tiene que revelar a nosotros. Y esto es repetitivo constantemente porque hasta que no lleguemos a la imagen de Cristo, nosotros vamos a tener que seguir teniendo encuentros con la cruz, teniendo encuentros con el Señor Jesucristo, y para eso el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a liderar en qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera es que vamos a recibir estos encuentros y cómo el Espíritu Santo nos va a revelar a Jesús. Otra cosa que les quiero obviamente compartir es que en esta palabra profética no solo hay direcciones, instrucciones, profecías, sino en este mes específicamente Dios me está dando advertencias para la iglesia. Esta es la labor de un profeta. Como ya les dije, y es algo que yo voy a entrenar en los siguientes meses, sobre todo lo estoy viendo en el Instituto Profético, en entrenar ya en temas obviamente proféticos, pero no podemos ir directo a conocer las cosas proféticas porque lo profético se conecta con tu identidad. Así que por eso es que tanto Dios trabaja en la identidad. He visto que muchas personas, sobre todo discípulas mías, Dios ha trabajado mucho con la identidad y también conmigo. Entonces, algunas pensaban que eso es temporal, al inicio, como que tiene que ser algo, no, eso es algo constante hasta que llegue Cristo, hasta que dice lleguemos a la imagen de Cristo. Entonces, hay cosas en las que Dios va a ir trabajando contigo en cuanto a tu identidad. Es muy importante, porque luego de la identidad viene el carácter. Conforme a que se te revela la identidad, tu identidad en Cristo, va a venir la formación de tu carácter. Y luego ya vas a ser, obviamente, entrenado en los dones y vas a entender tu llamado, tu propósito, porque todo eso se conecta con tu identidad. Y para eso Dios te tiene que formar en el carácter. De esto vamos a hablar en los siguientes meses, porque ya Dios me está mostrando, el Señor me está mostrando en la comunión íntima, obviamente, me está hablando de lo que viene en los siguientes meses. Aún lo que voy a enseñar, ya me está dando aún el programa, ya por lo menos medio año ya tenemos avanzado con el Espíritu Santo, Él me avisa qué cosas voy a enseñar. Y también el Espíritu Santo me ha pedido, obviamente que para el próximo mes va a haber noche profética. Y ya les voy a contar cuando me toque dar la palabra profética en mayo, para que se preparen, para que sepan de qué se trata. Amén. Bueno, esos son los avances. Ahora sí, nos vamos a entrar en la palabra profética y le damos gloria a Dios por todo lo que ha empezado a hacer, nos ha empezado a desatar, esos tiempos de preparación, estas semanas, estas 7 semanas de preparación hasta la Pascua, porque vamos a salir de una situación espiritual que nos conecta con Egipto muchas veces. Entonces, Egipto no solamente es estar esclavizado en un trabajo, en el mundo, no. Tiene que ver con el sistema del mundo que siempre quiere atraparnos, ¿no? Entonces, eso es algo que va a pasar proféticamente desde este mes. Así que justo estaba hablando con una amiga. Ella no solo es profeta, sino una mujer con unción apostólica y nos entendemos muy bien en el espíritu porque lo que Dios le habla ella a mí me habla a mí igual, ¿no? Entonces en eso está la confirmación del espíritu. Y aparte, bueno, ella pastorea una iglesia grande, ¿no? Que se multiplica y va en aumento para la gloria de Dios porque ya está en una etapa de expansión. Igualmente Dios trae expansión en esta temporada. Y justo ella me confirmaba algo de que el Señor le había dicho que vamos a entrar en una etapa ya de recibir la cosecha de lo que hemos sembrado. Entonces, obviamente, como yo ya les he avisado antes y siempre les he dicho, la cosecha es de lo que tú siembres. Si ha sido cosas buenas, maravillosas, vas a cosechar cosas tremendas. Pero si han sido cosas malas, también vas a cosechar de eso.
Entonces, si tú has sido fiel, si tú has sido, obviamente, has tenido fe, has seguido trabajando, obviamente fielmente, no solo para el Señor, sino que le has seguido creyendo, has seguido declarando con fe, has tenido esa expectativa, esa esperanza en el Señor, y has sembrado aún con lágrimas, como dice la palabra, ahora te vas a gozar. Entonces, esto justo es lo que el Señor me decía, que este va a ser estamos entrando en un tiempo donde vamos a ver justamente eso, lo que ella me estaba diciendo, recompensa, vamos a ver restitución, vamos a ver resurrección de sueños, sobre todo me decía, resurrección de vidas, de todo aquello que estaba muerto. Eso lo vamos a ver desde este mes. Y ahora voy a ver más la palabra. Y también restauración. Dios va a empezar a restaurar vidas. Hay gente que ha tenido que ser quebrada. ¿Saben por qué? Porque también lo que viene es rompimiento, un rompimiento grande en algún área de tu vida, no lo sé. Pero para que tú recibas rompimiento no es posible si tú no te rompes, si Dios no te quiebra. Si Dios no te quiebra para volver a formar un vaso que porte el vino nuevo, que porte un aceite fresco. Entonces, cuando viene rompimiento, hay más opresión, hay más, obviamente, resistencia espiritual, pero es porque viene algo grande. Entonces, tú tienes que conectarte con eso y entender en el espíritu, conocer los tiempos. Es algo que más adelante vamos a hablar también más, vamos a poder ampliar este tema. Cuando hablemos más de cosas proféticas, porque uno de los dones, obviamente que Dios nos da es el discernimiento, y para los que somos proféticos, hay un discernimiento profético que es el discernir los tiempos y las estaciones, y por eso es tan importante, porque por lo menos los profetas es algo que lo tenemos dentro de nosotros, por eso nosotros vamos mostrando y vamos viendo. También obviamente los apóstoles como visionarios, también ellos se van moviendo según temporadas. Entonces, para eso estamos nosotros, apóstoles y profetas, y por eso la palabra lo dice, que obviamente la cabeza es Cristo, y, y sobre la piedra angular será, sobre la roca, que es Cristo, vamos a edificar la iglesia. Pero también dice sobre la doctrina, la doctrina, la doctrina de los apóstoles y profetas, el fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros seguimos poniendo el siguiente fundamento después de Cristo. Entonces, por eso que hay tanto rechazo en muchos lugares, iglesias religiosas no toleran que esté un apóstol o un profeta. ¿Saben por qué? Y eso lo voy a dejar así para después continuar, porque hay una palabra justo al momento de la advertencia. Ahí justo les voy a decir exactamente por qué. ¿Por qué a muchos pastores no les gusta trabajar con apóstoles y profetas? Y ahí van a ver el ejemplo muy claramente. Bueno, entonces seguimos y vamos a ir a la primera palabra. Y eso tiene que ver, en este mes el Señor me muestra dos elementos proféticos que tienen que ver justamente con uno de los símbolos proféticos del Espíritu Santo, y el otro es un símbolo profético de Jesús, y es la sangre de Cristo. Obviamente que por eso en este mes es la Pascua, ¿no? La Pascua del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cristo Redentor. Y el otro es el símbolo del Espíritu Santo, que tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con la lluvia del Espíritu, obviamente, la lluvia que trae vida, la lluvia que trae cosecha, la lluvia que trae abundancia. Entonces vamos a verlo conforme vayamos avanzando la palabra. Entonces vamos a Cantares 2, porque eso es algo que el Señor me lo ha repetido mucho desde que comenzaba el mes, y me lo confirmó por medio de otras personas también proféticas, y tiene que ver con la primavera que estamos viviendo nosotros acá en el hemisferio norte. Y ustedes dirán, pero si yo estoy acá en el hemisferio sur y aquí es otoño, te digo que hay una primavera espiritual en la que has entrado y tienes que reconocerla en tu vida, porque eso tiene que ver con tiempo de florecimiento y tiempo de, obviamente, de romance, tiempo de cosecha.
y tiene que ver con Cantares 2. Entonces, en Cantares 2 justo habla desde el versículo, vamos a ver, todo Cantares 2 habla del amado, de la amada, y la amada obviamente conoce la voz de su amado. Vemos más adelante, después del 8-9, dice desde el 10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, y el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tortola. En otros lugares, en otras versiones dice, obviamente, como que la voz de las palomas, pero es una tórtola, obviamente, ese tipo de palomas. Ya. Aquí, por ejemplo, ya había pasado, ya había llegado obviamente había pasado la lluvia y ya se ven las flores. Entonces, cuando las lluvias traen crecimiento, las lluvias sirven para dar crecimiento, para traer cosecha. Entonces ya aparecen las flores, ya aparecen los primeros frutos. Entonces vamos a ver más adelante. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, ¿no? En nuestro país se ha oído la voz de la tortola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces, ya el Señor obviamente ha visto que hemos pasado nuestro tiempo de limpieza, purificación y todo eso se conecta con el invierno. Acá literalmente era invierno, pero también es un invierno espiritual donde Dios usa el invierno para limpiarnos, aún limpiar la tierra, como les explicaba en un ejemplo del invierno. Entonces dice, ya la higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Ahí están los primeros frutos, ya se empieza a oler el fruto. Entonces esto es lo bueno que viene, esto es el tiempo de romance con el Señor, ese tiempo de intimidad. Entonces tienes que reconocer lo que eso es lo que tienes que estar viviendo en este tiempo. Concentrarte en esos romances con el Señor, en buscar más de Él, en estar pendiente de la voz de tu amado. Escucha la voz de tu amado. Tienes que aprender a reconocer la voz de tu amado, porque dice la palabra de Dios, y Jesús lo dijo, que Él es el buen pastor y que sus ovejas escuchan su voz. Entonces, aquí clave es escuchar la voz del amado, reconocer el tiempo también del que el amado te está llamando. Levántate y ven, amada mía, ven, 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 ven. Entonces Él te está llamando a esa intimidad profunda con Él. Y obviamente también quiere que disfrutes el tiempo donde vas a florecer, vas a empezar a dar tus primeros frutos. Todo eso es lo que se empieza a ver. Luego, como ya les dije, obviamente, viene también lo que es la resurrección. En este mes, el Señor nos revela el poder de la resurrección. Y es por eso que cuando se pasa del invierno a la primavera, ahí se ve el poder de la resurrección, por lo menos en la tierra, que ya todo lo que está muerto se va y la tierra vuelve a la vida. Y para eso necesita la lluvia, obviamente. Entonces, se vuelve a renovar, se vuelve a regenerar y vuelve a la vida. Todo vuelve a la vida, todo vuelve a tener color. Entonces el Señor me mostraba que eso tiene que ver también con la resurrección de las cosas que estaban muertas en tu vida, y muchas de esas tienen que ver con tus sueños. Algunos sueños el enemigo ha intentado quitarte la esperanza, quitarte la fe, ver que eso está muerto, eso ya no tiene vida. No sé si es tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu ministerio, no sé qué área es, tu economía, pero Dios te dice que desde este mes tienes que entrar en una comunión tan íntima con Dios que tienes que conocer del poder de la resurrección. Tienes que conocer la obra que Él hizo aún desde el Génesis, pasando por el Éxodo con el Cordero de la Pascua, así como estamos estudiando nosotros,
en las escuelas y tenemos este devocional de recibir esta revelación del Éxodo, porque el pueblo de Dios no lo entendía en ese tiempo, porque no entendían que eso era una imagen de lo que iba a venir en el futuro, de cuando Cristo iba a venir, como a ser inmolado, como el Cordero Santo, el Cordero del sacrificio, del holocausto, de la expiación, y que nos iba a venir a redimir de todo pecado, de todas nuestras rebeliones, iba a llevarse las iniquidades, las enfermedades, el dolor, todo eso, y de cómo por medio de su amor dio la vida por nosotros para resucitarnos aún a nosotros y ponernos en lugares celestiales. Entonces, todo eso se te tiene que revelar en este mes. Todo eso es una búsqueda que tienes que tener este mes. Yo te doy esas instrucciones. Entonces ya depende de ti cómo tú lo aplicas. Si quieres hacer ayuno, obviamente, así como nosotros estamos haciendo, algunos 21 días, otros 14 días, otros 7 días de oración, de ayuno, para estar preparados para lo que Dios trae. Entonces, si yo quiero recibir algo, me tengo que preparar. Para eso me tengo que preparar en lo espiritual para recibirlo en lo natural. Amén. Entonces vamos a ver lo del poder de la resurrección. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía el Señor en Juan 12. El Señor lo que decía en Juan 12. Y es ahí cuando Él ya iba a anunciar su muerte, por ejemplo. En Juan 12, Él les habla ahí a sus discípulos. Él es ungido en Betania, ¿no? Primero, que ya lo están preparando para era su preparación de ser ungido para ir obviamente a la cruz. Luego obviamente hubo un complot contra Lázaro porque obviamente a los fariseos, no a los judíos, sino a los fariseos no les convenía que se propagara lo de la resurrección de Lázaro. Para esto ya Lázaro había resucitado y era un grito a voces. Entonces esto era demasiado para ellos porque ya era como la resurrección más famosa, porque esta no era reciente, de una niña recién que estaba muerta y se levantaba, se despertaba. No, esto era de 4 días. Entonces, esto que pasó con Lázaro también tiene que ver con algo que Dios me dijo, me anunció, de ver ciertas situaciones que se van a ver como Lázaro. Y es por eso que el número 4 tiene que ver con resurrección. ¿Por qué? Aparte el 8 también. Pero el 4 es muy específico por el caso de Lázaro, porque Jesús no fue desde el primer día, Jesús no llegó al tercer día, sino que Jesús llegó al 4.º día. Era algo imposible ver que alguien resucitaba después de 4 días. Ya decía, no, él ya está oliendo a muerto. Entonces, Dios me dijo, hay muchas situaciones que parecen estar muertas y aún oliendo, obviamente, a un hedor. Pueden estar oliendo hasta putrefacto. Pero mi pueblo va a conocer mi poder y va a ver la resurrección de Lázaro. Entonces, la resurrección de Lázaro es de algo imposible. Pero dice el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para Él. Entonces Dios va a traer a la vida muchas cosas. Va a empezar desde este mes a desatar resurrección, así como la de Lázaro, porque estamos en el mes número 4. Y el 4 también tiene que ver con pruebas. En este mes sales de pruebas que han estado, que has estado batallando en estos últimos meses. Y en este mes Dios te va a dar la estrategia cómo pasar hacia el otro lado, cómo pasar al siguiente nivel. Porque acuérdense que luego de la Pascua, que el pueblo de Israel sale de Egipto, luego las plagas y todo eso, ellos cruzan el Mar Rojo. Así que después de la Pascua, obviamente, va a haber un cruce espiritual hacia un nuevo nivel, hacia una nueva dimensión, hacia un nuevo territorio, hacia una nueva asignación, hacia un nuevo lugar. No sé hacia dónde te lleva el Señor, pero te lleva al otro lado. Entonces tienes que prepararte para eso. Entonces seguimos. Seguimos en el capítulo de Juan 12, más adelante, ya viene lo de la entrada triunfal en Jerusalén, pero luego pasa
que unos griegos empiezan a buscar a Jesús. Entonces dice que, yo voy a leer del 20 hasta el 26. Y esto tiene que ver con justamente el poder de la resurrección. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y luego ya Jesús anuncia su muerte. Entonces, aquí está la clave. Y es por eso que todos estos meses has sentido que te estás quizás hasta muriendo. Porque hay procesos en los que Dios te ha tratado de tal forma que has estado sintiéndote morir. Pero es porque Dios está formando algo que va a dar fruto. Entonces, esto tiene que ver con el poder de la resurrección. Entonces, tómalo como tarea, estúdialo, pídele más revelación a Dios para que lo apliques en tu vida. Amén. Entonces aquí dice que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Entonces es por eso que muchos se pueden sentir solos. Se sienten solos, aislados, rechazados, nadie me quiere, no soy importante, me ignoran. Tienes que reflexionar por qué te estás sintiendo así. Posiblemente tenga que ver con esto, que te estás resistiendo a morir, a llevar tu cruz. Entonces, pero dice que si muere, o sea, mueres a tu yo, mueres a tus propios deseos, mueres a tu propia voluntad, a tu propio egoísmo, a tu egocentrismo, aún dentro de la iglesia quieres dirigir tu propia visión cuando deberías estar uniéndote a otros. Ya llegará el tiempo de que si Dios te dice que seas líder, bueno, vas a tener una visión. Pero mientras no, tú tienes que seguir la visión que está en tu congregación, en el grupo que estás, porque si no, entonces ¿para qué estás ahí? Aparte tienes que seguir como cuerpo de Cristo. ¿A qué estamos llamados a estar juntos? Entonces, ¿cómo vamos a llevar fruto? Dice. Aquí dice, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, todo este mes y desde el mes de marzo de fines, Dios me está hablando del fruto de la cosecha, del fruto. Prepárense para el fruto, para la cosecha. Prepárense. Entonces tienen que morir. Acá hay una de las claves. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz a morir para tener tanto fruto, tantos discípulos en las naciones, tantos seguidores de Cristo que sí quieren llevar su cruz. Porque acá dice, el que ama su vida la perderá. Si tú amas más tu vida, la vas a perder. Y el que odia su vida en este mundo, quiere decir que yo ya mi vida, aunque vivo en este mundo, yo no pertenezco a este mundo y mi vida no encuentra complacencia en este mundo. A mí nada me satisface en este mundo. Solo estar en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, estando en la presencia de Dios, portando la presencia de Dios, llevando no solo su palabra, sino el poder y la gloria de Jesús en todas las naciones, que la gente vea que Él tiene que ser levantado por encima de todo, porque dice que Él es nombre sobre todo nombre, así que nuestro nombre no importa, importa el nombre de Jesús. Entonces eso es lo más importante. Y luego dice que obviamente que por eso, que si tú odias tu vida en este mundo, o sea, este mundo no te satisface, ya no encuentras aquí, y eso tiene que ver con la pobreza de espíritu, por eso es que ellos reciben el reino de Dios, dice, para vida eterna la guardará. Entonces, si tú le sirves al Señor, dice, sígueme, y donde yo esté, allí también estará mi servidor, mi servidor. ¿Qué quiere decir? Que hay siervos de Dios, escogidos por Dios para dirigir su obra, sus viñas.
Entonces dice, y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Porque cuando Jesús se fue, obviamente que hay siervos en la tierra a los que tú les tienes que servir. Y tienes que entender qué es servir a Dios cuando te pone bajo la autoridad de un líder. Tienes que preguntarle a Dios, te tiene que revelar. Porque si tú no entiendes qué es ser un siervo, olvídate de llegar a ser un líder. No vas a ser un buen líder, te lo digo. No vas a ser un buen líder. Yo les doy mi testimonio. 10 años Dios me tuvo sirviendo en una iglesia y sirviendo a mis líderes. Yo estuve ahí sirviendo fielmente en la posición que Dios me puso. Yo nunca me dediqué a construir mi ministerio. No, 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 no. Yo nunca me enfoqué en mi propia visión. No. Hasta que Dios no me dijo, sales de la iglesia y sales y sales. Porque obviamente lo que Dios me habló tenía que revelárselo a ellos. Ya es tu momento de irte. Ya tenemos que enviarte. Porque ya Dios te envía. Ya llegó el tiempo de tu promoción. El tiempo de que ya vas a ser líder, vas a levantar obra para Dios. Pero antes de eso yo no puedo hacer otra cosa. Dios me estuvo entrenando en mi identidad, en mi carácter, en los dones ministeriales nada más para usarlos para edificar a la iglesia. Y lo que yo salía a hacer fuera, todo se conectaba con la iglesia, todo se conectaba con la misma visión. Entonces yo iba, obviamente, en el orden divino de respetar lo que Dios decía, le hablaba a mis líderes. Entonces mis líderes oraban, bendecían y me enviaban en el envío, obviamente, apostólico. Y como profeta de Dios empecé a salir después de 7 años, que yo ya estaba haciendo, obviamente ya había sido graduada como maestra y todo eso. Y nunca me salí del orden. Entonces hasta que no me casé y Dios me confirmó, ya es el tiempo de que ustedes me edifiquen casa, yo no me fui a hacer casa para Dios. No, porque si Dios no va contigo, si Dios no te llama a hacer algo, y si Dios no va contigo, olvídate. Entonces, si Dios te llama, te respalda. Y si Dios te dice, sí, vaya, vas a ir con la bendición. Entonces, es diferente que si ya de repente tus líderes no lo ven y quieren seguirte controlando, manipulando, ya Dios mismo te liberta, te digo, con mano poderosa. Porque si tú no sales, te sacan. Así de simple, te sacan y te botan. Eso ha pasado con muchas personas. Lo ideal obviamente es irse con la bendición de los padres, sobre todo los padres espirituales. Entonces, aparte tienes que también ver, tienes que aprender qué es ser un hijo espiritual. Si tú no eres un buen hijo, no vas a ser un buen padre espiritual. Si Dios te ha llamado a ser un padre espiritual, una madre espiritual. Entonces, todo eso tiene que ver con todo esto que el Señor está hablando aquí y está conectado con el poder de la resurrección. Y ahora les voy a decir en dónde también está la clave del poder de la resurrección y tiene que ver, obviamente, con el amor que el Señor desató por amor a nosotros. Él murió por amor a nosotros, porque ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por su misericordia y por su amor, Él dio su vida por nosotros. Entonces, para que nosotros volvamos a tener vida, para que nosotros tengamos en Él la salvación y la vida eterna, a los que creemos y los recibimos. Y obviamente confesamos su nombre y decidimos que Él sea nuestro Señor. Porque no solo es hacer repetir una oración, porque si Él no es tu Salvador, tampoco es tu Señor. Él siempre es muy claro. No suele decir Cristo me salvó y yo no me someto al Señor. Y no me someto a las autoridades que Dios me ha puesto. Y de eso, obviamente, hay mucho error en la iglesia y hay mucha gente que como se siente incomprendida, rechazada, no se someten a las autoridades, aún no se someten siquiera a las autoridades del gobierno, el presidente, las autoridades. Dios ha puesto autoridades en la tierra y las autoridades de la tierra sirven para, obviamente, guiarnos. Nosotros tenemos que orar para que ellos nos guíen con el poder de Dios, con la sabiduría, bajo la voluntad de Dios, obviamente. Y por eso Dios te va a decir, sí, sujétese, sujétese. Y tienes que aprender sujeción y autoridad. ¿Saben qué? En el reino de las tinieblas entienden mejor niveles de autoridad. En el mundo entienden mejor los policías, los militares, entienden mejor de niveles de autoridad. Y es algo que se ha perdido tanto en la iglesia. Y esa es una advertencia para que, obviamente, analicen sus vidas y vean cómo están caminando y si están trayendo maldición ustedes mismos contra ustedes mismos. Entonces, porque a veces estoy estancado, porque a veces me siento solo. Entonces, todo eso tiene que ver con estas cosas.
Entonces, la base y la clave del poder de la resurrección está en el amor que Cristo dio por nosotros. Porque Él dice, por amor a ti yo no me bajé de la cruz, yo dejé que me hicieran todo eso por amor a ti y a mí y a toda la humanidad y para la redención de la creación. Entonces en eso se basa, de que si Cristo vive en ti y Cristo habita en ti, hay un poder dentro de ti que se tiene que desatar y es el poder de la resurrección. Entonces vamos a Efesios 3, donde habla Pablo, donde el apóstol Pablo habla del amor que excede a todo conocimiento, dice acá. Y del 14 vamos a leer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que nos trae fortaleza en nuestro ser interior. Nos tenemos que vivir en el Espíritu y sobre todo el Espíritu tiene que habitar dentro de nosotros. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, porque por fe obviamente confesamos para salvación y por fe Cristo vive en mi corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahí está, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, esa es una unidad, cuerpo de Cristo, no camino solo por ahí. Yo tengo que clamar que Dios me lleve una familia espiritual. O si de repente a mí y a mi familia nos está llamando ya para levantar, obviamente, una cédula, algo, pero en familia. Siempre es el modelo familiar. ¿Amén? Nada solo. Entonces, que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, todo eso tiene que ver con el amor. O sea, eso es algo que tú tienes que vivirlo para que empieces a experimentar. Dice, con todos los santos. Porque ¿dónde Dios te va a probar en el amor? Con tu familia natural, con tu familia espiritual. Porque si el mundo no ve que vivimos en amor, que habitamos en amor, ¿cómo el mundo va a querer venir a Cristo? Va a decir, prefiero quedarme acá. Entonces, pero si ellos ven, miren cómo se aman los hermanos, cómo viven en armonía y en paz, ahí van a querer venir. Entonces, ahí tu familia se va a querer convertir, ahí van a querer estar contigo. Si tú aprendes esto, entonces esto practícalo en tu familia, practícalo en tu iglesia. Pídele a Dios más revelación para que te muestre el amor que excede a todo conocimiento, porque esta es la clave del poder de la resurrección. Y vamos a ver la confirmación, el versículo 20, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Aún si yo no lo puedo entender y aún de lo que yo le pida, él se va a exceder, él va a hacer más, según el poder que actúa en nosotros, según ese poder. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo y el poder de Jesús. Y el poder de Jesús lo desató en la cruz. Ese es el poder de la resurrección, que es el poder del amor. Y no hay nada más maravilloso que el amor de Dios. Pero, ¿sabes qué? No solo es decirlo, no solo es cantarlo, no solo es decir, te amo Jesús, y no amar a mis hermanos, y no ver la necesidad de Dios, y no amarme a mí mismo también. Eso tiene que ver también con amarte a ti mismo. El amarte a ti mismo tiene que ver con tu identidad, que tú aceptes la identidad de Cristo. Entonces eso es muy importante, eso queda de tarea para ti. Luego, algo que Dios me mostró también en sueños es, me dio varios sueños durante febrero y marzo, y el Señor también me decía que esta era una nueva temporada donde ibas a recibir nuevas ropas, nuevos zapatos, porque eso es lo que yo veía. Yo veía que yo entraba en tiendas, compraba ropas nuevas y yo también recibía, a mí me entregaban. Y luego el Señor hasta me ponía vestidos y todo eso como
como para gala. Entonces, y a otras personas yo veía que buscaban zapatos. Entonces necesitamos zapatos también. Entonces, para esos vestidos se necesitan zapatos. Entonces, el Señor nos estuvo hablando en Zacarías 3, que habla justamente del sacerdote Josué, de cómo se le ponen nuevos vestidos, nuevas ropas, nuevos ropajes. Pero también en el hijo pródigo, si ustedes ven el capítulo del hijo pródigo, cuando lo reciben y él vuelve, dicen pónganle nuevas ropas, pónganle nuevos zapatos, pónganle todo, hasta le pusieron obviamente anillo y todo. Entonces, en esta temporada tienes que prepararte para recibir todo lo nuevo de Dios. Y parte de eso nuevo tiene que ver con tu nueva ropa, con tus nuevos equipos, con tus nuevos zapatos, nuevos lentes, tiene que ver con nuevas armas para la nueva temporada. Entonces, tienes que recibir eso de parte de Dios. Luego también, ahora vamos a ir a la advertencia de Dios que el Señor me dio. Primera advertencia. En la primera advertencia es cuando estábamos orando, obviamente, por la situación de la iglesia, no solo la iglesia nuestra, sino la iglesia en general de toda esta nación. Empecé a ver en el espíritu muchos edificios, cosas grandes, aún templos, casas grandes, edificios grandes, que eran como muy lujosos, muy costosos, pero de pronto se empezaban a sacudir y empecé a ver como una mano, así que empezaba así a destruirlos así, como una mano. Y se hacían nada, o sea, era una cosa que ¡boom! Se caían. Y luego, obviamente en el espíritu, el Señor me decía, estoy sacudiendo la tierra, así como te dije, viene un doble sacudimiento, se va a venir algo doble, más fuerte de lo que ya empezó el primer sacudimiento de este año. Y bueno, en la edificación, justamente en lo que Dios ha establecido en la edificación de la casa de Dios, dice que la iglesia no puede ser edificada si es que no está establecido primero, obviamente, el fundamento de Jesús, como la roca, como la piedra angular, y luego, obviamente, venimos los apóstoles y profetas a establecer el fundamento. Entonces, si somos cuerpo de Cristo y ese es el diseño para la iglesia, entonces por eso tenemos que trabajar los 5 ministerios, porque eso es lo que dice Efesios 4, que nosotros tenemos que equipar al cuerpo de Cristo y sobre todo para los que están llamados a servir en el ministerio. Entrenarlos, equiparlos, impartirles, activarlos. Y sobre todo enseñarles los diseños que también Dios tiene para la iglesia, conforme la visión que ellos reciban, obviamente. Para eso es que nosotros estamos llamados a ser edificadores. Somos edificadores por eso del reino de Dios. Pero estamos llamados a construir todos juntos, porque no solamente nosotros construimos, sino es que la iglesia tiene que construir. Cada uno en la función que Dios le da. Y aquí está justamente lo que yo les estaba diciendo de por qué los pastores rechazan, no todos los pastores obviamente, hay pastores que saben trabajar con los 5 ministerios y están obviamente bajo obviamente aún cobertura apostólica y profética, pero no solamente es eso, sino que es el fundamento apostólico y profético. Entonces Dios, el Señor, está avisando que Él va a sacudir cimientos de gente que no está edificando correctamente. Porque tú no puedes establecer lo pastoral sobre lo apostólico y lo profético. Es imposible porque no es el orden de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, justamente, Dios me mostró en una figura por qué muchos pastores, generalmente que son de antiguos sistemas tradicionales, sistemas religiosos, sistemas humanos,
rechazan trabajar con apóstoles y profetas, y aquí está lo que Dios me mostró, y aquí está la respuesta. Él me mostró como que un pastor construye una casa, obviamente, ¿no? Porque Dios le dice, edifica una casa y ahí van a ir las ovejas, los nuevos discípulos, todos ellos van a estar ahí. Pero de pronto viene un especialista en construcción que le va a ayudar a edificar la casa. Y le dice, mira, yo vengo a ofrecer mis servicios para ayudarte a diseñar la casa, te ayudo con los planos, te ayudo con la construcción. Y mira que veo los cimientos que no están bien construidos, podemos reedificar esta parte de acá, hacer cambios acá y todo eso. Y entonces esa persona le dice, no, o sea, no necesito tus servicios. No le va a cobrar, lo va a hacer gratis. Y él le ofrece sus servicios. Entonces es alguien que le va a ayudar a edificar, a construir, a ver los diseños, los planos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un especialista en construcción contratar? Cuesta mucho dinero cuando tú lo haces con tu casa. Yo creo que los que han construido casas saben que es contratar obviamente un ingeniero, un diseñador, un arquitecto y todo eso. Eso cuesta. Hacer los planos y todo eso. Entonces, todo eso es la función de un apóstol. Todo eso es la función de un apóstol. Y luego viene alguien que te dice, mira, te voy a ayudar a decorar tu casa, te voy a limpiar tu casa, te voy a ordenar tu casa. Y te voy a ayudar con todo eso. Y la persona dice, no quiero, no necesito tus servicios. Esos somos los profetas. Entonces, obviamente yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Por qué si estamos para el servicio, para edificar, para ayudar, por qué nos rechazan? Entonces el Señor me decía, pues por el orgullo, porque lamentablemente muchos de ellos no les gusta que les cambien el diseño de sus casas, quieren seguir construyendo a la manera antigua y encima si la casa se está cayendo, ni siquiera quieren reconstruirla y menos limpiarla y menos ordenarla. Entonces, lamentablemente esa es una de las razones, y también por falta de conocimiento, porque nadie les enseñó, porque siguen el mismo sistema y los pastores no tienen puesto de gobierno, solo el gobierno local, obviamente, de una congregación, pero a nivel de iglesia como cuerpo de Cristo, los que están en puestos de gobierno son los apóstoles, los profetas y luego obviamente siguen los maestros. Por eso dice Efesios 4, que Jesús, ¿no?, constituyó a unos, primero como apóstoles, segundo como profetas, tercero maestros. Luego siguen pastores y evangelistas. Y aunque todos somos importantes, dentro de la construcción, nosotros venimos, apóstoles y profetas, venimos después de Jesús. Entonces somos los que ayudamos a la construcción, somos los que edificamos, ayudamos a la edificación. Y para eso los pastores deberían aceptar la cooperación del trabajo en conjunto. Entonces los que sí son sabios, los que sí han recibido de parte de Dios, saben cómo trabajar en equipo, saben cómo trabajar con los 5 ministerios. Pero los que lamentablemente no saben y los que lamentablemente no aceptan, que aceptan sus errores, ¿no?, por causa de orgullo y otras cosas, pues lamentablemente se pierden la bendición. Porque nosotros somos regalos para la iglesia. Los regalos de Jesús a la iglesia son los 5 ministerios. Entonces, lamentablemente, hay muchas iglesias y sobre todo, por ejemplo, en este caso, en naciones, aún naciones rechazan el mover apostólico profético porque lamentablemente se ha abusado, porque lamentablemente algunos han embarrado el nombre. Pero no por eso vamos a rechazar todo el movimiento apostólico profético, porque estás rechazando lo que Dios está trayendo para la iglesia, por causa de unos. Nosotros no tenemos que seguir a la gente, tenemos que seguir a Jesús. Pero la gente estamos para ayudarnos unos a otros, los 5 ministerios. Entonces, eso es parte de lo que justamente por eso Dios está mostrando que Él va a traer sacudimiento y destrucción ya de estructuras religiosas, estructuras humanas, porque si tú le edificas casa a Dios, le tienes que preguntar a Él cómo edificar la casa.
Y si Dios está enviando un especialista para ayudarte a hacerlo, no lo deberías rechazar. No lo deberías rechazar. Y si sobre todo es para que ordene y limpie tu casa y para que te ayude a construir, porque también nosotros los profetas somos constructores, somos reformadores, y trabajamos con los visionarios, con los apóstoles, obviamente, ¿no? En esa unción. Entonces estamos llamados a trabajar todos juntos, en equipo. Somos el cuerpo de Cristo, no podemos trabajar independientemente unos de otros. Claro que trabajamos en equipos, obviamente, que nos vamos dividiendo, pero en todos los equipos deberían estar trabajando los 5 ministerios. Entonces no nos olvidemos de eso, porque eso podría estarnos trayendo también que el Señor empiece a sacudir y empiece a sacar cosas, obviamente, que a Él no le agradan de su casa. Entonces estemos atentos a esa advertencia de parte de Dios. Entonces el Señor me dijo eso, que cuando yo oraba por ellos, me dijo eso, que Él estaba trayendo un sacudimiento, que el juicio empezaba por la casa. Y a veces no es, o sea, no es para destrucción. O sea, cuando Dios me muestra eso es porque Él está destruyendo sistemas y estructuras religiosas. Eso sí lo que me dijo. Eso, yo no destruyo a la gente, me dijo. Yo siempre a la gente le doy oportunidad que se arrepienta. Siempre mis juicios son para misericordia y arrepentimiento. Yo espero que todos se arrepientan hasta el último momento de su vida. Pero sí yo vengo a destruir sistemas religiosos, estructuras religiosas, sistemas humanos, porque los templos, las congregaciones, muchas han sido levantadas en cuanto a estructuras humanas, estructuras religiosas y aún estructuras demoníacas. Entonces todo eso ya se tiene que acabar. Me dijo, eso es lo que viene. Y de lo que estás viendo es el principio, me dijo, de lo que va a venir más. Porque voy a seguir exponiendo más cosas y voy a seguir derribando más cosas que no me agradan. Y porque este es año de la construcción, año de los constructores. Por eso estamos aún estudiando sobre edificando la casa de Dios sobre la roca. Y eso tiene que ver justamente con Mateo 7, 24, 29. ¿No? Donde el Señor habla de que es edificar sobre la roca, y la roca es Cristo. Si Cristo no es el fundamento en tu casa, en tu iglesia, en tu matrimonio, eso se cae tarde o temprano. O sea, puede aparentemente ser algo muy hermoso, muy grande, muy exitoso, entre comillas, pero se va a caer tarde o temprano. Entonces hemos visto casualmente, como este caso de la organización que les cuento, era algo grande, era muy exitoso, era algo que aún salía a otras naciones, ya pensaban expandirse, se habían expandido hacia el África, hacia el Asia, y se iban a ir hacia Estados Unidos hasta que Dios los detuvo ahí, luego los dejó en un stand-by y luego empezaron así a venirse a picar, a picar, a picar. Entonces nos toca orar por ellos porque para que entiendan cómo debe ser la verdadera edificación de la casa de Dios. Y eso tenemos que ponerlo en práctica primero en nuestras vidas. Mi casa, soy yo, primero el templo, luego obviamente mi familia, luego el ministerio, y si Dios me ha llamado a edificar casa, obviamente el templo, la iglesia, ¿no? Y todo eso. Entonces aquí dice que cualquiera, pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, estos son los 2 cimientos de Mateo 7, del 24 al 29. A un hombre dice, a cualquiera pues que oye estas palabras, las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, en otras palabras, es un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Desciende la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, o sea, si ya has escuchado y no lo practicas, lo compararé con un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Ustedes saben lo que significa sobre la arena, eso se hunde. Entonces, ahí se ve, en estos sacudimientos que Dios está mandando, los vientos, los ríos, las lluvias, estos terremotos espirituales, están realmente confrontando a la iglesia para saber quién realmente está edificando sobre la roca. No va a caer. Lo que tú estás construyendo, si está edificado sobre la roca, no caen, prevalece. Y acá dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, o sea, con fuerza. Y cayó y fue grande su ruina. Esas son las casas que son edificadas sobre la arena. Caen y dice, y grande fue su ruina, porque públicamente va a salir que eso cayó, porque no fue de Dios. Lo que no es de Dios no prevalece.
Y eso es lo que Dios nos advierte, que obviamente si estamos cimentados sobre la roca, no vamos a caer. Y también otra cosa que Dios está haciendo, justamente debido a estas remesones que están pasando en la iglesia de Cristo, eh, en Zacarías 1, el Señor nos habló que hay un llamamiento a volver a Jehová, al Señor, porque hay muchos que se han torcido sus caminos. Entonces, por eso el Señor mismo le dice a Zacarías, habla a mi pueblo, porque se enojó Jehová en gran manera, dice, contra vuestros padres. Y dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seas como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Entonces, ¿cuántas veces? Yo les voy a decir, muchos hijos reciben cantidad de advertencias, llamados de atención, llamados de corrección, y no hacen caso. La gente piensa de verdad que los profetas somos locos y que decimos cualquier cosa. No, nosotros si somos temerosos de Dios no hablamos nada que Dios no nos diga. Entonces no rechaces la voz de Dios porque eso se te va a venir contra ti, porque eso es lo que dice acá. Vuestros padres, ¿dónde están? Dice, y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Entonces Dios va a traer recompensa de lo que has hecho conforme a tus obras. Entonces por eso te digo, analiza si tus obras han sido malas y si has estado en caminos donde no son de Dios. Entonces es importante escuchar, obviamente, la voz de un profeta enviado por Dios para dar un mensaje de corrección, de advertencia. Ya, esa es la primera advertencia. La segunda advertencia, que esto sí es confirmado, obviamente, aún a nivel mundial, porque hay profetas que han recibido esto y otras personas también, que obviamente me lo han dicho, gente profética, y es algo que Dios me ha hablado también en estas últimas semanas. Y es algo que es un tema tan amplio que Dios me dijo que prepare el pueblo de Dios para que sepan cómo van a enfrentar a los enemigos de la cosecha, porque Dios va a traer cosecha. Dios trae cosecha y cosechas de todo. Entonces parte de la cosecha es cosecha de las almas, la cosecha de lo que Dios va a recompensar la obra de tus manos, que depende de qué has cosechado, qué has sembrado, es lo que vas a cosechar. Has sembrado dinero, vas a cosechar dinero. Si has sembrado alimentos, vas a cosechar alimentos. Entonces, de todo lo que hayas sembrado, o sea, has sembrado amor, has sembrado tu servicio y todo eso, aún Dios te va a recompensar con dinero. Porque el tiempo de nuestro servicio se cuenta en días y en horas y eso es un salario para Dios. Entonces de todo va a traer cosecha, 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 y por eso está hablando de la lluvia y todo eso, y de los frutos, los primeros frutos. Y por eso hay que tener cuidado con las zorras, que ya sabemos, eso está en Cantares 2:15, donde dice, cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, en cada temporada de cosecha hay que tener cuidado con el enemigo más pequeñito, que son las zorras, porque se tratan de infiltrar y meter a comerse los primeros frutos. Te invito a que busques el video de cazando las zorras en unos videos que yo hice en el año 2020, donde ahí sí explico todo lo que quieras aprender de cazar las zorras. Y luego hay otros enemigos más terribles que vienen contra el pueblo de Dios y sobre todo a robar la cosecha, y es los espíritus de los amalecitas y los espíritus de los madianitas. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan al respecto, y de esto sí yo voy a hacer una enseñanza, obviamente va a ser la enseñanza profética del mes, porque es un tema de guerra espiritual, sobre todo para iglesias, para que sepan cómo prepararse y vencer, pero no solo como iglesia, como congregación, sino en tu vida, en tu familia, cómo vencer al espíritu de Amalek y al espíritu de Madián.
Entonces eso tiene que ver con algo, es un estudio más profundo y más largo que no lo vamos a tomar ahora, pero es la segunda advertencia. Preparémonos contra los enemigos de las cosechas. ¿Ok? Y bueno, para terminar voy a hablar con lo de la lluvia. Lo de la lluvia que está, vamos a verlo en Joel 2, es 1, donde dice Joel 2 desde el 21, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, y los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos, ¿no? Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino aceite. Y luego ya habla de que él va a restituir. Acá está la promesa de la restitución. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, ¿no? Entonces, cuando Dios trae recompensa, trae cosecha, obviamente hay alegría y gozo, por eso la época de cosecha, y este es justo un mes donde, por ejemplo, paralelamente en Israel se celebra los primeros frutos de la cosecha. Entonces, todo lo que pasa en lo natural, ya saben, eso es espiritual también. Entonces, Dios está advirtiendo y habla de la lluvia y habla justamente de saciaros, restituirnos y vamos a tener abundancia. Y aquí quiero contar la visión y lo que escuché en el espíritu cuando estaba intercediendo y donde Dios me revelaba lo de la lluvia. Justo a finales de marzo, antes de entrar a abril, yo ya le estaba pidiendo obviamente al Señor la palabra, como siempre, y ya me estaba revelando algunas cosas, pero eso fue muy, muy tremendo porque estábamos en un tiempo de adoración, alabanza, donde Dios me decía justamente lo del nuevo nacimiento, porque el traer la vida, que nazca vida en la tierra, tiene que ver con algo nuevo que están haciendo. Y decía, hay algo nuevo que van a hacer. Y yo sentí unos dolores así como de parto y me decía, empujen, empujen. Hay resistencia porque tienen que empujar, porque el diablo está resistiendo. Entonces, para que den a luz, alumbren lo que yo voy a traer, lo nuevo que yo voy a traer. Y eso también tiene que ver con avivamiento. Y luego, cuando ya estaba terminando la alabanza y la adoración, eso fue en el tiempo de la intercesión, pero en la alabanza y la adoración empecé a escuchar un sonido del cielo. Y en eso el Señor me decía, puedes escuchar el sonido de la abundancia, puedes escuchar el sonido de la abundancia. Es la lluvia que trae cosecha, es la lluvia que trae abundancia, es la lluvia que trae avivamiento. Entonces, ahí luego me dijo, pedid la lluvia, pedid la lluvia. Y entonces empezamos a cantar de esa manera y empezamos a alabar al Señor y empezamos a hacer eso. Entonces el Señor me dijo que esto es algo que tenemos que hacer. Y para esto vamos a citar solamente dos pasajes donde Dios habla de cómo se debe pedir la lluvia. Entonces vamos a Primera de Reyes 18, del 41 al 46, cuando Elías ora por lluvia. Y esto tiene que ver con la intercesión profética y tiene que ver con la oración en fe y en perseverancia. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y esa es la lluvia que yo estaba oyendo en el espíritu. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Entonces, en intercesión tienes que pedir la lluvia, así de esta manera. O sea, puedes pedirlo cantando, declarando, ¿no? Pidiendo obviamente en tu oración, pero otra es sin intercesión profética, porque lo que él hizo ahí en el Monte Carmelo fue una intercesión profética, una intercesión del Espíritu con revelación para tener una oración efectiva, ¿no? Entonces eso fue lo que él hizo. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces 7 veces tenía que revisar. Y 7 veces tiene que ver con número de perfeccionamiento, de cumplimiento y de cerrar ciclos.
Entonces ahí es donde justamente le muestra eso, que él tenía que seguir perseverando. Entonces, en la intercesión profética muchas veces nosotros tenemos que ver la perseverancia, la fe. Entonces, en ese trabajo del Espíritu, y el Espíritu nos va a guiar a orar conforme a la voluntad de Dios y dirigiéndonos en las estrategias. Entonces así fue con él. Y dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma en la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y dice que, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y dice que, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces acá hay dos claves. Uno, obviamente, orar en el Espíritu, con fe, con perseverancia, conforme al tipo de intercesión que Dios te va a llevar con revelación para pedir la lluvia para la cosecha. Y número 2, ciñe tus lomos y corre, porque viene un tiempo de aceleración. Se desata la lluvia, viene un tiempo de aceleración. Va a venir cosecha, que faltan manos para la cosecha. Hay que pedir también los obreros, obviamente, para la cosecha. Y la última es Zacarías 10, y donde ahí sí dice el Señor, desde el 1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Por qué? Porque la que tenemos que pedir es la lluvia tardía. La lluvia tardía, la que trae la cosecha. Y ahí dice, y Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Entonces esa lluvia abundante es la lluvia de la abundancia. Ese es el sonido de la abundancia que Dios me decía. Es la lluvia abundante que viene y se va a desatar. Y hierba verde en el campo a cada uno. Y ahí habla de porque los ídolos han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira y predicen sueños vanos y vano su consuelo. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene pastor. Obviamente ahí ya estaba hablando de los pastores, porque él ya trae un juicio contra los pastores. Pero para eso, antes se enfoca justamente la parte de la lluvia en la estación tardía. Y justo tiene que ver con la lluvia tardía que habla Joel 2, con la lluvia de la abundancia que también se desata a través de la intercesión de Elías. Entonces hay que pedir. Entonces que Dios te guíe de la manera que tú vas a pedir esa lluvia tardía que ya trae la cosecha. Es una de las instrucciones que Dios nos está dando. Entonces, hasta aquí, obviamente es la palabra profética y solamente me queda decirles que obviamente luego de la Pascua me va a tocar ya publicar el estudio sobre, es una enseñanza profética de guerra espiritual, de saber cómo derrotar el espíritu de Amalek y el espíritu de Madián, para que nos ayude el Señor a guiarnos cómo cuidar la cosecha, porque ellos roban la cosecha, destruyen, matan, destruyen, roban la cosecha. Y ya si Dios está advirtiendo que va a venir, tenemos que saber cómo enfrentarlo, no tener miedo, hay que ser valientes y aún como familia fortalecernos, como iglesia fortalecernos y que estemos despiertos y alertas orando en todo tiempo. Amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Será hasta la próxima oportunidad y que tengan obviamente un excelente tiempo de Pascua donde puedan reflexionar sobre todos estos temas que Dios nos está dando y que ustedes puedan seguir recibiendo confirmación del Espíritu por medio de la palabra y por medio de la voz del Espíritu también que nos habla. Amén. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.